Para iniciar nuestra catequesis, vamos a invocar a la Santísima Trinidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, en este momento deseamos dejar atrás todo lo que no viene de ti y ponernos en tu presencia, Señor. Y yo para eso quiero alabarte y glorificarte, porque tu amor y tu misericordia me alcanzaron, Señor. Quiero alabarte y glorificarte, porque solo tú eres santo, y tuyo es el poder, el honor y la gloria por siempre, Señor. Quiero alabarte y glorificarte por tu inmenso amor, por ser ese Padre bueno que siempre nos espera, Señor, que aguarda paciente, siempre, siempre esperando nuestro retorno. Te quiero alabar y glorificar, porque por la santa cruz de tu Hijo redimiste al mundo entero por amor y con amor, Señor. Y en este momento quiero pedirte perdón por todos mis pecados de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Te pido perdón de corazón, Señor, por las cosas malas que hice y las cosas buenas que dejé de hacer. Y le invito a que cada uno haga lo mismo en este momento, en el silencio de su corazón. Te pido, Señor, que se cumpla tu palabra. Tú dijiste que donde dos o más se reúnan en tu nombre, ahí vas a estar vos presente, Señor. Y nosotros sabemos que aunque no te podamos ver, tú estás aquí entre nosotros. Contento, muy contento, Señor, de que podamos compartir un poco más de tu palabra, un poco más de tu persona y de tu mensaje, Señor. Y te pido que tú vayas por delante, Jesús, que puedas allanar los caminos, que puedas arar la tierra de nuestra mente y de nuestro corazón, que puedas amansarlo, Señor, para que esta semilla que se va a sembrar, que es tu palabra, pueda dar fruto y fruto en abundancia. En algunos el 30, en otros el 60 y en otros el 100%, Señor. Y en este momento, Jesús, quiero depositar en tus manos cada pedido de oración que recibimos, cada intención de las personas que están participando de este espacio, Señor. Cada intención te lo entrego, porque sé, Señor, que tú los recoges con alegría. Cada tristeza que pudiera estar en el corazón, cada duda, cada miedo, cada problema, Señor, junto con nuestras alegrías y nuestras bendiciones, con todo eso que nos agrada, Señor, todo lo ponemos en tus manos, con nuestros proyectos y nuestros sueños, porque no hay lugar mejor que tus manos, Señor. Y tú todo lo recoges con alegría y se lo entregas al Padre, para que nos conceda a cada uno esa gracia que estamos necesitando, a su debido tiempo y acorde a su voluntad. Gloria y alabanza sean dadas a ti, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora les pido que invoquemos nuevamente todos juntos al Espíritu Santo, diciendo: ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que aleccionaste los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora quiero pedirles encarecidamente que en un momento de silencio intercedan por mí ante el Padre, para que todo lo que transmita sea su voluntad con las palabras del Hijo
que sea el Espíritu Santo el que obre con intensidad en mí y en cada uno de ustedes. Amén. Para los que ya vienen acostumbrados a nuestra catequesis, generalmente empezamos con la oración de un salmo, siguiendo la recomendación del Padre Ignacio Larrañaga, en donde él nos enseña en sus talleres de oración y vida a orar al estilo de Jesús. Jesús, como buen judío, oraba con los salmos, la mayoría de ellos atribuidos al rey David, y así también eh, conocemos la importancia que tienen los salmos en la liturgia de la misa. Sin embargo, hoy, mientras que preparaba la catequesis en oración, sentí de que Dios quería que empecemos de otra forma. Así que hoy, en lugar de un salmo, empezaremos con el libro de Macabeos, el segundo libro de Macabeos, capítulo 6. Se encuentra antes de Isaías en el Antiguo Testamento. En mi Biblia, que es la traducción latinoamericana, está en la página 623. 623. Sería el segundo libro de Macabeos, capítulo 6, versículos del 18 al 31. En esta lectura vamos a estar leyendo el martirio de Eleazar. Eleazar, vamos a ver enseguida su historia. Él es considerado hoy un santo y su fiesta, si no me equivoco, se celebra el 12 de agosto, hace poquito. Entonces, empezamos. Segunda de Macabeos 6, del 18 al 31. El martirio de Eleazar. Eleazar era uno de los principales doctores de la ley, un hombre de edad y de noble aspecto. Quisieron abrirle la boca a la fuerza para hacerle comer carne de cerdo, pero prefirió una muerte gloriosa a una experiencia vergonzosa y marchó voluntariamente al suplicio de la rueda. Escupió lo que tenía en la boca, tal como deben hacerlo los que tienen la valentía de rechazar lo que está prohibido, antes de comérselo por apego a la vida. Los que presidían esa comida ritual, prohibida por la ley, lo llamaron aparte, porque conocían a ese hombre desde hacía mucho tiempo. Lo invitaron a que simulara comer la carne ofrecida en sacrificio según la orden del rey, pero que en realidad fueran carnes autorizadas por la ley y que él mismo hubiera preparado. Al actuar así, y gracias a esa vieja amistad que los unía, se libraría de la muerte. Pero él tomó una noble decisión, digna de su edad, de la autoridad que le otorgaban su vejez y sus venerables cabellos blancos por la edad, digna también de su conducta irreprochable desde su niñez y conforme a las santas leyes establecidas por Dios mismo. Respondió
que mejor lo enviaran al lugar de los muertos. Y añadió esto: a nuestra edad no es conveniente hacer tal cosa. Muchos jóvenes podrían pensar que Eleazar, con sus 90 años, se dejó conquistar por los extranjeros. Y así ellos se descarriarían junto conmigo debido a mi doble juego, en un momento en que me queda tan poco para vivir. De esa manera atraería sobre mi vejez la vergüenza y la deshonra. Y si por ahora escapara al castigo de los hombres, no escaparé vivo o muerto de las manos del Todopoderoso. Al abandonar ahora la vida valientemente, me mostraré digno de mi vejez y dejaré a los jóvenes el noble ejemplo de una muerte voluntaria y generosa en defensa de las venerables y santas leyes. Y así hablando, caminó derecho al suplicio de la rueda. Para los que lo llevaban, las palabras que acababa de pronunciar no eran más que locura, y la generosidad que hacía poco habían tenido con él se trocó en maldad. Cuando estaba a punto de morir a golpes, dijo en un suspiro: el Señor, que posee el exacto conocimiento, ve cuán crueles dolores soporto bajo los golpes en mi cuerpo, siendo que podría haber escapado a la muerte. Pero Él ve que en mi alma lo sufro con alegría por el temor que le tengo. Así entregó la vida, dejando con su muerte un ejemplo de valentía y el recuerdo de su virtud, no solo a la juventud, sino a la gran mayoría de la nación. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, así se nos narró en este libro de Macabeos el martirio de este señor anciano. Este señor, teniendo 90 años de edad, el rey quiere obligarle a quebrantar la ley. Esa ley de Dios que para él y para todos los judíos era lo más sagrado que existía. Entonces, ¿qué hace este rey? Creo que era Antíoco IV Epifanes, si no me equivoco, en el siglo II antes de Cristo. Y le ofrece comer esa carne inmolada a los ídolos, esa carne prohibida por la ley, a cambio de su vida. Y él toma una decisión, él dice: no, yo voy a permanecer fiel a Dios. Yo voy a permanecer fiel a sus leyes y a sus enseñanzas, así como lo hice toda mi vida. ¿Y qué pasa? Agarran sus amigos y le ofrecen al anciano. Le dicen: nosotros te conocemos, nosotros sabemos que sos una buena persona. Vamos a hacer algo. Nosotros nos ofrecemos a cambiar esa carne que está inmolada, que está prohibida, vos no vas a comer. Lo que nosotros vamos a hacer es vamos a cambiar y vos vas a comer una carne que vos mismo prepares. Y ahí dice Eleazar: pero esto sería un engaño. Esto sería un engaño. ¿Y qué va a pensar la gente? ¿Qué va a pensar la gente? Entonces él toma la decisión y va hasta el final. Y va por una muerte dolorosa, va por un camino de sufrimiento. Sin embargo, como dice aquí en el versículo 30, dice: Él ve que en mi alma lo sufro con alegría, dice. Entonces, la medida en la que nosotros tenemos claras nuestras prioridades acá en la tierra, nosotros podemos atravesar los sufrimientos hasta con alegría, dando testimonio de la presencia de Dios mismo en nuestras vidas. Cuando tenemos a Dios presente, nos permite a nosotros atravesar el sufrimiento, incluso con alegría. Y eso le sorprende a la gente, eso da testimonio y le atrae a la gente hacia Dios. Entonces, aquí la lección más importante que nos deja este Señor, primero, es la fidelidad a Dios. Y qué tan importante es no fallarle a Dios. ¿Sí? Nosotros muchas veces, por cosas mínimas, dejamos de ser fieles a Dios.
por caprichos, por placeres efímeros, incluso por cosas perjudiciales, somos capaces de traicionar a Dios. Sin embargo, aquí nos muestra un ejemplo enorme de fidelidad. Él, con tal de ser fiel a Dios, no fue capaz de comer una carne prohibida, ¿sí? Entonces, eso. Entonces es importante que nosotros podamos analizar, que vos y yo podamos sentarnos en un momento de silencio, anotar esta pregunta. ¿Qué estoy dispuesto a sacrificar por Dios? ¿Qué tan fiel soy a Dios? ¿Estoy dispuesto a dar mi vida? Y una vez que tengamos esa respuesta, vamos a poder continuar mejorando. Vamos a poder tomar una decisión, una noble decisión, así como lo hizo Eleazar. En el 23 dice, pero él tomó una noble decisión, digna de su edad y de sus venerables cabellos blancos. Entonces nosotros, hoy, año 2020, estamos invitados a poder tomar una noble decisión, digna no de nuestra edad, sino de nuestra condición de cristianos, de nuestra condición de seguidores de Cristo, y por eso tomar una noble decisión, la noble decisión de cargar con la cruz y de dar testimonio, ¿sí? Entonces, la primera lección es la fidelidad a Dios, y la segunda lección que Él nos da, es que no basta con ser, también hay que parecer. Y esto parecía una forma de hipocresía o de apariencia, pero sin embargo no es así. Aparte de ser, hay que parecer. En lo personal, hace varios años atrás, muchos años atrás, yo pensaba, yo voy a vivir como Dios quiere. Pero si la gente piensa que yo soy un borracho, que yo soy un bandido, que yo soy un haragán, que yo soy una persona deshonesta, yo soy un corrupto, eso no me importa, decía yo. ¿Por qué? Porque Dios ve. Así como dice el Eleazar, Dios ve. Entonces, yo decía, ¿qué me importa la opinión de la gente? Sin embargo, la opinión de la gente es importante cuando uno quiere transmitir un mensaje. Porque así como la gente te ve, así la gente recibe el mensaje. Si la gente me ve a mí como una persona dividida, como una persona que ni siquiera se esfuerza por cumplir lo que Dios manda, entonces van a decir, pero vos qué me vas a decir si vos sos el primero en piratear películas, en pagar coimas, en aprovecharse del prójimo, ¿sí? Vos sos el primer borracho que muere tomando alcohol cada vez que puede. Si es que vos no cuidas tu cuerpo, vos no cuidas tu mente, si es que vos no sos una persona de oración. Entonces, por eso es importante, aparte de ser, parecer. Eso es lo que nos enseña aquí, porque dice, lo que nosotros hacemos influye en las demás personas, influye en nuestro entorno, sea en nuestra familia, sea en nuestro trabajo, sea con nuestros amigos, en nuestro entorno educativo, académico, influye. Entonces por eso también él dice, no, porque él si quería hacer lo que era agradable a los ojos de Dios, él podía cambiar, pero la gente iba a pensar diferente. Entonces es por eso que es importante ser fieles a Dios y también poder actuar de forma correcta frente a los hombres. Porque nuestro testimonio habla de la presencia de Dios y lo que nosotros hacemos le afecta al otro. Si nosotros dejamos hacer las cosas, tal vez el otro se aleje de Dios por lo que nosotros hacemos. Entonces, ahí dice, termina en el 31, dice, así entregó la vida, dejando con su muerte un ejemplo de valentía y recuerdo de su virtud, no solo a la juventud, sino a la gran mayoría de la nación. Entonces son esas dos cosas, que nosotros podamos amarle a Dios y por amor serle fieles, no por temor, porque aquí Él dice, sufro con alegría por el temor que le tengo. Sin embargo, hoy nosotros, ya no judíos, sino judeocristianos, cristianos católicos, sabemos que el motor capaz de vencer hasta la muerte es el amor. Y que es necesario que nosotros, por el amor, hagamos las cosas.
Porque si no las hacemos por amor es difícil que podamos hacerlas y es difícil que podamos continuar haciéndolas por mucho tiempo. Y Dios quiere que podamos cumplir su ley, que podamos amarle a Él desde nuestra niñez, así como lo hizo Elazar, hasta el fin de su vida. Entonces que podamos nosotros experimentar ese amor de Dios. Eso es lo que yo más anhelo, que vos y yo podamos experimentar cada día el amor de Dios y eso nos lleve a dar testimonio ante Dios y ante los hombres. ¿Sí? Y ahora vamos a continuar con nuestra catequesis. Vamos a pasar al libro de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 4. Nosotros habíamos visto en el capítulo 3 cómo Pedro y Juan iban de camino a la oración de las 3 de la tarde al templo, mostrando su disciplina en la oración. Y habíamos hablado de la importancia de esa disciplina, de esa perseverancia en la oración. Ahí ellos obraron un milagro con el poder de Dios en el nombre de Jesús. Le hicieron caminar, le levantaron, le miraron a esa persona que estaba pidiendo limosna y le dicen: no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo el Nazareno, levántate y camina. Y le agarra de la mano Pedro y le levanta. ¿Sí? Entonces dijimos de que es un ejemplo de que nosotros debemos obrar, de que debemos actuar. A veces haciendo milagros extraordinarios con el poder de Dios, a veces un milagro ordinario, como una sonrisa, como un abrazo, como un gesto, como una palabra, ¿sí? Y la forma en la que debemos hacerlo, debemos devolverle la dignidad a la persona. No hacerlo de mala gana, sino con alegría. Y ahí Pedro proclama y dice: ¿por qué se sorprenden tanto, israelitas? ¿Por qué se sorprenden tanto? Siendo que, como si fuera que por nuestro poder o por nuestra santidad obramos este milagro. No es por eso, es por la santidad de Dios y por su amor que obra a través nuestro. Y dice: la fe, decía en el 16, la fe que Él nos inspira es la que ha sanado totalmente. Entonces esa fe es la que mueve el poder de Dios. Y decía finalmente en el 26, por ustedes, por vos y por mí, en primer lugar Dios ha resucitado a su siervo, y decía siervo con mayúscula, y lo ha enviado para bendecirles, con tal que cada uno renuncie a su mala vida. Sí, eso es lo que Dios quiere. Dios quiere perdonarnos, quiere abrazarnos, que nos convirtamos, que nos arrepintamos de nuestros pecados y que nos convirtamos. Que vamos a volver a su casa y permanecer en ella. A continuación de esta proclamación, Pedro y Juan son arrestados. Y así empieza este capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 22. Pedro y Juan estaban aún hablando al pueblo cuando se presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Toda esa gente se sentía muy molesta porque enseñaban al pueblo y afirmaban la resurrección de los muertos a propósito de Jesús. Los apresaron y los pusieron bajo custodia hasta el día siguiente, pues ya estaba anocheciendo. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y su número llegó a unos 5,000 hombres. Al día siguiente, los jefes de los saduceos se reunieron con los ancianos y los maestros de la ley de Jerusalén. Allí estaban el sumo sacerdote Anás, Caifás, Jonatán, Alejandro y todos los que pertenecían a la alta clase sacerdotal. Mandaron a traer a Pedro y Juan ante ellos y empezaron a interrogarles. ¿Con qué poder han hecho ustedes eso? ¿A qué ser celestial han invocado? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: jefes del pueblo y ancianos, hoy debemos responder por el bien que hemos hecho a un enfermo. ¿A quién se debe esa sanación? Sépanlo todos ustedes
y todo el pueblo de Israel: este hombre que está aquí sano delante de ustedes ha sido sanado por el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien ustedes crucificaron, pero a quien Dios ha resucitado de entre los muertos. Él es la piedra que ustedes los constructores despreciaron y que se ha convertido en piedra angular. No hay salvación en ningún otro, pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres ningún otro nombre por el que debamos ser salvados. Quedaron admirados al ver la seguridad con que hablaban Pedro y Juan, que eran hombres sin instrucción ni preparación, pero sabían que habían estado con Jesús. Los jefes veían al hombre que había sido sanado allí, de pie a su lado, de modo que nada podían decir contra ellos. Mandaron pues que los hicieran salir del tribunal mientras deliberaban entre ellos. Decían: ¿qué vamos a hacer con estos hombres? Todos los habitantes de Jerusalén saben que han hecho un milagro clarísimo y nosotros no podemos negarlo. Pero prohibámosles que hablen más de ese nombre ante ninguna persona, no sea que esto se extienda entre el pueblo. Llamaron pues a los apóstoles y les ordenaron que de ningún modo enseñaran en el nombre de Jesús, que ni siquiera lo nombraran. Pedro y Juan les respondieron: juzguen ustedes si es correcto delante de Dios que les hagamos caso a ustedes en vez de obedecer a Dios. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Insistieron ellos en sus amenazas y los dejaron en libertad. No encontraron manera de castigarlos a causa del pueblo, pues todos glorificaban a Dios por lo que había sucedido, sabiéndose además que el hombre milagrosamente sanado tenía más de 40 años. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En este libro de Hechos de los Apóstoles mencionamos ya varias veces de que es un libro escrito por San Lucas, es su segunda obra, la continuación del Evangelio, y mencionamos de que ya desde los primeros cristianos se animaban a decir que este libro de Hechos sería el Evangelio del Espíritu Santo, ya que si bien narra principalmente la vida de los primeros cristianos, narra la vida de San Pedro, la vida de San Pablo, finalmente lo que está por encima es el Espíritu Santo obrando a través de ellos, obrando a través de esa primera comunidad de cristianos. Y entonces habíamos dicho de que es importante el testimonio, de que es importante arrepentirse y convertirse, y que es importante que nosotros podamos amar. Y que así como esa persona, como ese paralítico, esperó algo de ellos, que nos toca a nosotros hacer tan bien las cosas que la gente vuelva a esperar algo de los cristianos, que la gente vuelva a esperar algo de la Santa Iglesia que Cristo fundó, que espere algo bueno, ¿sí? Que la gente al ver un cristiano espere algo bueno. Entonces es por eso que nosotros tenemos que obrar. Una vez que obremos, nos va a ocurrir probablemente lo que les ocurrió a ellos. San Juan María Vianney dice: si predicando, si en el camino no te encuentras de frente con el demonio, es probablemente porque estás caminando a su lado, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros, en la medida en la que hagamos el bien, seamos conscientes de que hay personas que van a reaccionar. Y aquí dice en el 1, Pedro y Juan estaban aún hablando cuando se presentaron estas personas, los sacerdotes, el jefe de la guardia, los saduceos. Entonces, mientras que estemos obrando el bien, mientras que estemos construyendo el reino de los cielos, en ese momento, mientras que estemos predicando con palabra o con obras, se va a manifestar el enemigo, ¿sí?
Se van a manifestar esas personas que no quieren hacer bien las cosas, que prefieren tomar el camino corto al camino correcto. A veces esas personas aparecen en nuestra familia, a veces entre nuestros amigos, a veces en nuestra pareja, nuestra novia, nuestro novio, dependiendo si sea hombre o mujer. Entonces, hay veces que dentro de nuestra parroquia también se filtra el mal, se filtra esta intención que no viene de Dios, que no va acorde a su voluntad. Entonces es importante que nosotros obremos, así como lo hizo Cristo, así como lo hicieron los apóstoles, así como lo hizo Eleazar también, y tantas otras personas que dieron testimonio. Y en el momento en el que estaban obrando, en ese momento van a reaccionar, ¿sí? Y dice en el 2 toda esa gente, dice, no dice toda la gente, ¿sí? ¿Por qué no dice toda la gente? Porque hay muchas personas que estaban contentos con ellos, que estaban contentos con Pedro y con Juan y con las cosas buenas que ellos estaban haciendo, con el amor que ellos estaban demostrando. Y ellos estaban contentos, había mucha gente que estaba con ellos. Sin embargo, hay otra gente nomás que no está de acuerdo, ¿sí? Entonces es importante que nos acordemos de eso. A veces esas personas que obran mal nos desesperan y decimos, no, ¿y dónde queda la esperanza de este mundo? Sin embargo, hay que acordarnos. Un árbol que cae hace más ruido que 1000 árboles que están creciendo. Hay muchas personas que están trabajando por el reino, que están haciendo el bien. Entonces es importante acordarnos de eso y acordarnos que toda esa otra gente que no le interesa el bien, que quieren su bien solamente o el perjuicio de otros, son los que reaccionan, ¿sí? Y dice, toda esa gente se sentía muy molesta. ¿Por qué? Porque enseñaban al pueblo y afirmaban la resurrección de los muertos a propósito de Jesús. ¿Por qué les molestaba esto? Por dos motivos. Primero dice porque le enseñaban al pueblo. Ellos preferían tener ellos los conocimientos, tener ellos el poder y el control sobre los demás, vivir bien ellos. Ellos eran los encargados del templo, ¿sí? Estos saduceos, esta raza de sacerdotes, ellos eran los encargados de manejar el dinero. Entonces ellos sabían, tenían bien claro, en la medida en la que esta gente entienda lo que ocurre, ellos se van a sublevar contra nosotros. Entonces, había un interés generado, había un interés de por medio que tenían ellos, y por eso se molestaban, porque estas enseñanzas iban en contra de sus intereses. Y a veces hoy hay personas que también se enojan porque vamos en contra de sus intereses. La gente que está a favor del aborto, la gente que está a favor del matrimonio igualitario, la gente que está a favor de que los divorciados se vuelvan a casar en contra de lo que Jesús dijo, la gente que está a favor de la corrupción, la gente que está a favor de algún interés personal, la gente que está a favor de seguir robando, ¿sí? Entonces, la gente que tiene algún interés, entonces va en contra. Eso es lo que menciona San Agustín. San Agustín dice, solamente niega a Dios a quien no le conviene que exista, ¿sí? ¿Por qué? Porque quiere sus propios intereses. Y son capaces de asesinar incluso con tal de seguir bien ellos. A ese punto llega el egoísmo. Entonces, dice, le molesta porque enseñaban al pueblo y afirmaban la resurrección de los muertos. Al afirmar la resurrección de los muertos, iban en contra de la doctrina de los saduceos. Ellos enseñaban que no existe la resurrección, que no existen los ángeles y los espíritus, ¿sí? Entonces, la medida en la que yo creo, vos y yo creemos de que existe una vida eterna, entonces le damos menos importancia y menos valor a la palabra de las personas que pueden hacer algo a nuestro cuerpo. Porque nosotros somos conscientes, así como Eleazar, de que hay una vida eterna, de que hay un Dios que todo lo ve y de que Él va a darnos el premio máximo. Entonces, en la medida en la que la gente creía en la resurrección, menos importancia le iba a dar al poder que tenían estos saduceos. Entonces, interés generado y nuevamente el poder en particular. Después dice
En el 3 los apresaron y los pusieron bajo custodia hasta el día siguiente, pues ya estaba anocheciendo. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, dice. Muchos de los que habían oído la palabra creyeron, ¿sí? Y eso es lo que nos dice, eso es lo que nos dice San Pablo. La fe nace por la predicación, ¿sí? Alguien tiene que hablarnos de Dios con sus palabras y con sus obras. Entonces de ahí nace la predicación. Acá podemos ver que que Pedro y Juan predicaron. Y dice, a unos 5.000 hombres que escucharon la palabra, creyeron. ¿Sí? 5.000 hombres. Hoy tal vez hay personas que con 5.000 homilías no se convierten. ¿Y por qué eso es? Porque la persona que está predicando no tiene la autoridad de Dios. Porque la persona no vive, no da su testimonio. Entonces la gente no cree. Yo suelo dar un ejemplo muy claro en el que yo, por ejemplo, vendo un detergente para ropas, ¿sí? Y yo puedo decir, yo tengo el mejor detergente de lavarropas del mundo. Pero así también puede venir una persona después de mí o otra antes de mí y decir lo mismo. Entonces, ¿en qué medida la gente va a creer que lo mío es lo mejor? En la medida en la que yo agarre, ponga una ropa sucia, meta en el detergente, saque y esa ropa esté impecable. Entonces la gente va a creer. Entonces la gente va a decir, sí, este es el mejor, porque la gente cuando ve, cree. Cuando escucha, cree. Entonces eso es lo que ellos hicieron. Por eso que es fundamental la labor de evangelización. Que vos y yo tenemos que hacer, todos dentro de la iglesia. Y dice 5.000 hombres. Y ese es el efecto del Espíritu Santo. ¿Sí? El Espíritu Santo es el alma de la misión. Nos dice Jesús en Juan capítulo 6, versículo 63. El Espíritu es el que da la vida. La carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida. Entonces son esas palabras animadas por el Espíritu Santo. Un espíritu que nos anima a proclamar, así como lo hicieron ellos, a pesar de las consecuencias que tengamos que sufrir. Dice en el 5, al día siguiente, los jefes de los saduceos se reunieron con los ancianos y los maestros de la ley de Jerusalén. Allí estaban el sumo sacerdote Anás, Caifás, Jonatán, Alejandro y todos los que pertenecían a la clase sacerdotal, es decir, todas esas personas que manejaban el templo, ¿sí? Que tenían un interés generado. Entonces los que tienen esos mismos intereses se juntan entre ellos. Qué importante que nosotros, que tengamos buenos intereses, podamos juntarnos también entre nosotros y poder trabajar en conjunto. En equipo se trabaja más y da más gusto. Nos cita aquí algunas personas, Lucas, como para que nosotros podamos ubicarnos históricamente en qué momento, alrededor de qué año se da esta situación, ¿sí? Y dice en el 7, mandaron a traer a Pedro y a Juan ante ellos y empezaron a interrogarles. ¿Con qué poder han hecho ustedes eso? ¿A qué ser celestial han invocado? Y Pedro entonces responde, lleno del Espíritu Santo, dice el 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, ¿sí? Y acá nuevamente vemos la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. ¿Y a qué nos lleva? Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, dice, porque Dios no nos dio un espíritu de timidez, dice. No nos dio un espíritu de timidez, sino un espíritu de fortaleza, de amor y de buen juicio. No nos dio un espíritu de timidez, sino un espíritu de fortaleza para poder sobrellevar las situaciones, de amor para poder hacerlo con amor y de buen juicio
para que nosotros podamos juzgar a las personas, categórico que no nos juzguen y no serán juzgados, para que podamos juzgar los actos. Es necesario que podamos juzgar los actos, los ajenos y los nuestros, para poder corregir, para poder identificar qué es lo que se hace mal y poder trabajar al respecto. Entonces ese es el Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios que Cristo infundió sobre nosotros. Nos dice el Evangelio que sopló sobre ellos su Espíritu. Hoy Cristo mismo vuelve a soplar su Espíritu sobre vos y sobre mí, para que sea un espíritu de fortaleza, así como Él resistió. Un espíritu de amor que nos permita salir de nosotros mismos y un espíritu de buen juicio para tomar las decisiones correctas. No solamente para poder discernir esto es lo correcto y esto no, sino poder hacerlo. Ese es el espíritu, ¿sí? Ya veíamos en Hechos 1:8 que decía, recibirán la fuerza del Espíritu Santo y cuando venga sobre ustedes, ustedes serán mis testigos en Jerusalén y en todos los pueblos. Entonces eso es lo que quiere Cristo. Él dice, es conveniente que yo vaya al Padre. Imagínense, es conveniente que Jesús deje la tierra para poder enviarnos a nosotros su Espíritu y que nosotros como iglesia continuemos la misión con fortaleza, con amor y con buen juicio. Entonces, continuamos. Pedro lleno del Espíritu Santo. Si nosotros queremos poder hablar como Pedro, queremos poder predicar como él, queremos poder obrar como él lo hizo, obrar como Eleazar lo hizo, es necesario que tengamos al Espíritu Santo. El padre Raniero Cantalamessa tiene una conferencia preciosa que se llama El Espíritu Santo es el alma de la misión. El alma de la misión. Esta misión que tenemos vos y yo, que ya vimos en el Evangelio, que es estar con Cristo, dice Marcos. Estar con Cristo y anunciar el Evangelio. Es estar con Él. Entonces, las predicaciones, las enseñanzas que damos no son nuestras palabras que le pedimos fuerza a Dios, sino que le pedimos a Dios transmitir sus palabras. El Espíritu Santo nos ilumina. El Espíritu Santo nos ilumina qué es lo que Dios quiere transmitir. Y una vez que nos damos cuenta de eso, utilizamos todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición para poder transmitir ese mensaje que Dios quiere. Disculpen. Entonces, en la medida en la que nos llenamos del Espíritu, el Padre Raniero dice que hay dos condiciones necesarias para recibir el Espíritu Santo. Que cada vez que pidamos vamos a recibirlo, cada día. Es necesaria la oración, y él menciona los ejemplos del bautismo de Jesús cuando recibe el Espíritu Santo. Menciona Pentecostés, que ya habíamos visto hace poco, como perseverando en oración ahí reciben el Espíritu. Entonces en oración pedirle el Espíritu Santo. Y segundo, una rectitud de intención. Es decir, pedirle al Señor, yo quiero la sabiduría, pero para transmitir tu amor, para transmitir tu mensaje, no para que me glorifiquen a mí, no para que me suban a mí, sino para gloria tuya, para que así como dice en el 22, todos glorificaban a Dios. Entonces en esa medida recibimos el Espíritu para poder dar testimonio. Nuestras fuerzas humanas no son suficientes. No son suficientes para ser buenos cristianos, para ser cristianos todo el tiempo, en toda situación, de forma constante. Porque nuestras fuerzas no son constantes. En cambio, Dios es constante, su Espíritu es constante. Y eso nos permite a nosotros poder cumplir la ley de Dios, con amor y por amor. Y ahí Pedro les dice en el 9, hoy debemos responder por el bien que hemos hecho a un enfermo. Hoy debemos responder. Hoy tenemos la responsabilidad, la gracia más grande que existe. Yo creo que no existe una alegría y una bendición más grande que ser cristiano católico y haber recibido esa gracia de Dios y poder conocer y tener toda la riqueza que hay en nuestra iglesia, en la Sagrada Escritura, en la tradición, en el magisterio, en la iglesia misma, en la vida de los santos. Yo en lo personal pienso que no existe una gracia más grande que esa.
de haber heredado esa fe y de poder vivirla con intensidad, de poder sentir esa experiencia de amor de Dios. Y hoy, además de esa gracia, de esa alegría, nos toca una responsabilidad, a vos y a mí, a vos que estás del otro lado y a mí que estoy de este lado, juntos, de construir. Esa es nuestra responsabilidad, de dar testimonio, sin importar las consecuencias, contentos de hacerlo por Dios. Si yo te pregunto hoy, si tuvieras que dar la vida por tu mamá, si tuvieras que dar la vida por tu hermano, por tu papá, por tu mejor amigo, por tu mejor amiga, ¿lo harías? Ojalá que la respuesta haya sido sí. ¿Y cuánto más no deberíamos de dar nuestra vida? No solamente dar, sino vivir. No solamente morir por Dios, sino vivir por Dios. Todos los días. Ayudados por su espíritu, movidos por su espíritu, de fortaleza, de amor, de buen juicio. Eso es lo que nos espera. Esa es nuestra responsabilidad. Eso es lo que nos toca a nosotros hacer. Y podemos agradecer por esa responsabilidad o podemos quejarnos por esa responsabilidad. Podemos decir, yo hubiese nacido pagano, hubiese nacido de cualquier otra religión y no iba a tener esta responsabilidad. Podemos quejarnos, tomarlo como una carga o tomarlo como una bendición, como una oportunidad, como una confianza de Dios en vos y en mí, para sentir su amor y llevar ese amor, para hoy dar testimonio, para hoy hacernos responsables. Y si no lo éramos, no importa. Lo que importa es hoy. Y si ya lo veníamos haciendo, pues continuemos. Ese es el espíritu. Esa es la actitud. Y dice, ¿a quién se debe esta sanación? Sépanlo todos ustedes y todo el pueblo de Israel, sin miedo y sin vergüenza. Este hombre que está aquí está sano delante de ustedes, ha sido sanado por el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien ustedes crucificaron, pero a quien Dios ha resucitado entre los muertos. Es decir, por ese que ustedes crucificaron y que ustedes no creen que resucitó, por su nombre, este enfermo está sano. Y dice en el 11, Él es la piedra que ustedes los constructores despreciaron y que se ha convertido en la piedra angular. Eso nos trae recuerdos del Salmo 118. Fue la piedra que rechazaron los constructores. ¿Quién eran los constructores? Esas personas a las que se le encargó el trabajo de construir el reino. Ese pueblo judío que tenían que apacentar el rebaño, ¿sí? Que tenían que cuidar la grey de Dios. Y sin embargo su egoísmo les venció. Entonces dice, bueno, ustedes los constructores despreciaron y se ha convertido en la piedra angular. ¿Qué es la piedra angular? Para nosotros es como que tal vez no tenga tanto sentido. Sin embargo, para ellos todos saben cómo se construye una casa. Hoy en el año 2020 una casa se construye, primero se cava, se colocan los cimientos, luego se coloca el piso, luego las murallas, finalmente el techo, ¿sí? Bueno, algo similar ocurría en aquella época. Primero había una piedra que era el fundamento, ¿sí? Que era el cimiento. Luego se colocaban las paredes laterales y finalmente se colocaba encima una piedra angular, una piedra de mucho peso encima que le daba solidez a la construcción, ¿sí? Esa piedra que le da solidez a la fe, fundamentada sobre Pedro y los apóstoles que son los pilares, es Jesucristo. ¿Sí? La piedra que ustedes rechazaron es la piedra angular, es la piedra más importante. Sin ella, la construcción no puede mantenerse en pie, no puede sostenerse. ¿Sí? Y ese es Cristo. Y dice, no hay salvación en ningún otro, dice el 12, pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres ningún otro nombre por el que debamos ser salvados. Más claro, imposible. No hay salvación en ningún otro, pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres ningún otro nombre por el que debamos ser salvados, ¿sí? Nosotros podemos ser devotos de la Virgen, podemos ser devotos de los santos, podemos ser lo que nosotros queramos, ¿sí? Sin embargo, ninguno de ellos nos salvó, ¿sí? El que realmente nos salvó fue Cristo.
sacerdote, altar y sacrificio. ¿Sí? Él mismo, Él como sumo sacerdote sacrifica su vida de una vez y para siempre, para salvarnos a todos los que existieron antes de que Él venga, que esperaban la salvación, todos los que estuvieron en su tiempo y todos los que están ahora y los que van a venir hasta su segunda venida. ¿Sí? Ese es Cristo. Él es nuestro Salvador y es su Espíritu el que sopla sobre vos y sobre mí para que podamos seguir su camino. Por supuesto que todos los santos y la Virgen y las devociones que podamos tener nos ayudan. Sí, nos ayudan. Pero finalmente, ¿a quién es que tenemos que conocer a profundidad? A Cristo. Y después podemos seguir sus ejemplos. Finalmente, ellos son seguidores de Cristo. Lo importante es no perder nuestro norte, no perder nuestro centro, no olvidar de que es Cristo el único capaz de salvarnos. Por un hombre entró la condenación al mundo, por otro hombre llegó la salvación. Y dice en el 13, quedaron admirados al ver, todo el tiempo hacemos énfasis en esto. De nada sirve poder saber todas las cosas si es que no lo ponemos en práctica, ¿sí? Eso es lo que dice Jesús. Capítulo 10 de San Juan, versículos 37 y 38. Si yo no hago las obras del Padre, si yo no hago, no me crean, dice Jesús. Pero si las hago, dice el 38. Pero si las hago, si no me creen a mí, crean a esas obras. Para que sepan y reconozcan que el Padre está en mí y yo en el Padre. ¿Sí? Entonces, si no creen por mí, crean por las obras. Lo mismo nos dice Santiago en su carta, capítulo 2, versículo 18, dice, y sería fácil decirle a uno, tú tienes fe, pero yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras, que yo con mis obras te mostraré mi fe. ¿Sí? Entonces no basta creer, no basta proclamar, no basta decir, no basta sentir, hay que hacer. Y cuando la gente hace, ahí la gente se queda admirada. La gente tiene que quedarse admirada de nuestro amor, de nuestra generosidad, de nuestra paz, de nuestra felicidad. Pero ¿cómo vamos a alcanzar eso? Solamente con el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu de Dios nos habita, da los frutos que ya mencionamos en repetidas ocasiones. Pueden buscarlo en Gálatas 5, 22, 23. Y dice, quedaron admirados al ver. Sí, la gente tiene que quedarse admirada, no por nuestra apariencia, por nuestros conocimientos, no por nuestros actos. Que podamos hacernos todo en todos, fuertes con los fuertes, débiles con los débiles. Que la gente se admire de eso y le pueda dar gloria a Dios. Que pueda enamorarse de ese Dios que nos habita. Que pueda animarse a vivir su encuentro con Dios. A poder pedirle al Señor, Señor, yo quiero sentir tu amor. Señor, yo quiero sentir tu amor. Yo quiero conocer tu amor. Yo quiero vivir por tu amor y con tu amor. Pero para eso la gente tiene que ver, no existe otro camino. Queremos cambiar la iglesia, testimonio, obras, que la gente vea. Queremos cambiar el país, obras, que la gente vea. Queremos cambiar el mundo, obras, que la gente vea. Y el Espíritu Santo nos va a dar la fuerza para hacerlo de la forma en la que tenemos que hacerlo y poder hacerlo por mucho tiempo, porque el Espíritu nos renueva. Todas las cosas las hace nuevas. Entonces necesitamos de Dios, necesitamos del Espíritu Santo. Necesitamos. Y si necesitamos, tenemos que pedir. Y dice, quedaron admirados al ver la seguridad con que hablaban Pedro y Juan, que eran hombres sin instrucción ni preparación, pero sabían que habían estado con Jesús. Entonces ese contacto con Jesús es el que nos da a nosotros lo que nosotros necesitamos para cumplir la misión. No nuestra preparación, nuestra capacidad. Eso ayuda, por supuesto, y lo ponemos a disposición del Espíritu, pero es estar con Cristo. Estar con Cristo. Si no, ¿cómo acudimos a un incendio? Acudimos al incendio, pero no tenemos agua en los tanques. Un ejemplo muy común. Queremos hacer las cosas bien, pero cuando tenemos que hacer no nos da las ganas, no nos da
la actitud. Y eso es porque no cargamos el tanque con el amor de Dios. En la medida en que cargamos el tanque con el amor de Dios, entonces podemos distribuir. Entonces podemos ir a un incendio y apagar, podemos calmar las aguas, podemos pedir paz. Pero eso necesita de preparación, necesita de perseverancia, necesita de disciplina. Si no, nunca vamos a lograr. O si logramos algo, vamos a lograr muy poco y durante poco tiempo. El Señor quiere que demos fruto y que esos frutos permanezcan. Dice en el 14, los jefes veían al hombre que había sido sanado allí de pie a su lado, de modo que nada podían decir. Cuando la gente ve, nadie puede negar los hechos. Uno puede opinar lo que quiera, uno puede pensar lo que quiera, pero la realidad no se puede negar. Entonces, esa realidad es la que nosotros estamos llamados a construir. Y dice en el 15, mandaron pues que los hicieran salir del tribunal mientras deliberaban entre ellos. Decían, ¿qué vamos a hacer con estos hombres? ¿Qué vamos a hacer? No tenemos idea. Ya hicieron las cosas que hicieron. Ellos obraron. Acá ya no es palabra contra palabra. Acá es realidad contra una opinión, contra un interés. ¿Qué vamos a hacer? Y ahí responde, todos los habitantes de Jerusalén saben, dice, saben. Todos saben que han hecho un milagro clarísimo. Nuevamente, ¿esto es magia? ¿Acaso lo que hicieron fue convencerle al paralítico o había sido Pedro y Juan eran cirujanos y le reconstruyeron los tejidos? ¿O es que acaso ellos obraron un milagro con el poder de Dios? ¿O es magia? Ninguna magia. Es el poder de Dios manifestado por encima de lo espiritual y por encima de lo físico. ¿Sí? La fe del paralítico y la fe de ellos, trabajando en conjunto. Y se hicieron un milagro clarísimo. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Y dice, y nosotros no podemos negarlo, dice. No podemos negarlo. Pero prohibámosles que hablen más de ese nombre. Eso es lo que podemos hacer, prohibirle, que no hablen, que no se extienda más. Le llamaron y les ordenaron, dice. Les dieron una orden. Ustedes tienen terminantemente prohibido esto. ¿Sí? Hoy también se da lo mismo en nuestra sociedad. Hoy hay médicos que se ven obligados a abortar, a asesinar a un bebé inocente por orden de la ley. Entonces, ¿qué hacer como cristianos? ¿Qué hacer? Debemos responder como Pedro y como Juan. En el 19 dice, Pedro y Juan le respondieron, juzguen ustedes si es correcto delante de Dios, dice. No dice si es conveniente, no dice si da gusto, dice si es correcto delante de Dios. Juzguen ustedes si es correcto delante de Dios. Que les hagamos caso a ustedes en vez de obedecer a Dios, dice. Entonces nosotros es importante que sepamos como cristianos si debemos obedecer o no a la autoridad. ¿Y cuál es la respuesta? La respuesta es si debemos obedecer o no debemos obedecer. La respuesta es que depende. Ahí podemos acudir nosotros al catecismo de la Iglesia Católica, ¿sí? Y antes de eso, antes de acudir al catecismo, acudimos a la palabra de Dios. Vamos a leer la carta a los Romanos, capítulo 13, del 1 al 7. San Pablo dice, cada uno en esta vida debe someterse a las autoridades, dice. Cada uno en esta vida debe someterse a las autoridades. Pues no hay autoridad que no venga de Dios y los cargos públicos existen por voluntad de Dios, dice. Es decir, Dios creó los cargos públicos, eso es lo que está diciendo. Entonces nosotros, ¿qué nos toca? Obedecer. Y dice en el 2, por lo tanto, el que se opone a la autoridad se rebela contra un decreto de Dios y tendrá que responder por esa rebeldía. No hay por qué temer a las autoridades cuando se obra bien, dice. Pero sí cuando se obra mal. ¿Quieres vivir sin tener miedo a las autoridades? Pórtate bien y te felicitarán. Eso en caso de que las autoridades sean como Dios quiere que sean.
Enseguida vamos a ver cómo Dios quiere que sean las autoridades, para que nosotros podamos responder así como dice San Pablo. Dice, han recibido de Dios la misión de llevarte al bien, dice. Imagínense que tu gobierno y mi gobierno tienen la misión de llevarnos al bien, tienen la misión de llevarnos a Dios, de hacerle tener una mejor calidad de vida a las personas. Y dice, han recibido de Dios la misión, dice. Imagínense. Y si te portas mal, témelas, pues no tienen armas sin razón, dice. También tienen misión de Dios para castigar a los malhechores. Así pues, hay que obedecer, pero no solamente por miedo al castigo, sino por deber de conciencia, dice. No porque alguien me va a multar, no porque alguien me va a llevar preso, sino porque acá adentro y acá adentro yo sé lo que es correcto. Porque ahí adentro vos sabés lo que es correcto. Por deber de conciencia, dice. Por la misma razón pagan los impuestos, dice. No, yo no voy a pagar más impuestos porque no sé. Por la misma razón pagan los impuestos y deben considerar a quienes los cobran como funcionarios de Dios, dice. Cómo cuesta de repente al ver las cosas que se hacen con nuestros impuestos considerarles como funcionarios de Dios, ¿no? Y dice, den pues a cada uno lo que le corresponde. El impuesto si se le debe impuesto, tasas si se deben tasas, obediencia si corresponde obedecer, respeto si se le debe respeto, dice. ¿Sí? Entonces estamos llamados a obedecer y no solamente obedecer a las autoridades, sino considerarles como funcionarios de Dios y rezar por ellos. Nosotros muchas veces nos quejamos y nos quejamos por nuestra autoridad, por nuestro presidente, por nuestro parlamento, por las personas que dirigen tal vez nuestra parroquia, tal vez las personas que dirigen nuestra familia, por las personas que dirigen nuestras universidades, nuestros colegios. Pero rezamos por ellos. Pregúntate, ¿rezás por ellos? Deberías, dice la carta a Timoteo, primera Timoteo 2, versículos 1 y 2, dice, ante todo recomiendo que se hagan peticiones, dice, oraciones, súplicas y acción de gracias por todos, sin distinción de personas, no por las personas que te gustan, lo que te caen bien, no, sin distinción de personas, dice, muy claro. Y en el 2 dice, por los reyes y por todos los gobernantes, para que podamos llevar una vida tranquila y en paz con toda piedad y dignidad. Wow, wow. Nos pide la palabra de Dios que recemos por nuestra autoridad, que recemos por nuestros catequistas, por nuestros sacerdotes, por todas las personas, sin distinción de personas, dice. Y eso es lo que se reza en la liturgia, que pedimos por las autoridades, pedimos por la iglesia, pedimos por los necesitados. Entonces recen, dice, recen, hagan oraciones, súplicas, acción de gracias. Hagan eso. Hagan eso porque son funcionarios de Dios. A lo mejor así Dios logra tocar su corazón y ellos deciden tomar la decisión de convertirse. Pero ahora vamos a ver cómo deben ser las autoridades. ¿Qué es lo que dice Dios a las autoridades? Y si vos sos autoridad, lo que Dios te dice a vos. Y lo que me dice a mí y a cada persona. Dice Deuteronomio 17, versículos del 18 al 20. Dice, cuando suba al trono, deberá copiar para su uso esta ley del libro de los sacerdotes levitas. La llevará consigo, dice esa ley, la ley de Dios, los mandamientos. La leerá todos los días de su vida para que aprenda a temer a Yahvé, guardando todas las palabras de la ley y poniendo en práctica sus preceptos, dice. Voy a leer otra vez porque cuando suba al trono, es decir, cuando asuma el poder una persona, deberá copiar para su uso esta ley, dice, del libro de los sacerdotes los levitas. Atiendan claramente, dice, la llevará consigo, la leerá todos los días de su vida. Imagínense si tus gobernantes y mis gobernantes leyeron todos los días. Y dice, para que aprenda a temer a Yahvé, guardando todas las palabras de la ley.
y poniendo en práctica sus preceptos. Imagínense si nuestros gobernantes todos los días leyeran la palabra de Dios y la pusieran en práctica. Si el mundo no iba a ser diferente. Entonces, a nosotros nos toca aprender, nos toca rezar, nos toca exigir. Y nos toca en el momento en el que nos toca a nosotros ocupar esos lugares, nos toca cumplir lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y dice en el 20, así no mirará en menos a sus hermanos, no se cree superior. Y no se apartará de estos mandamientos ni a la derecha ni a la izquierda, ni abusando ni dejando de cumplir. Y él y sus hijos prolongarán sus días, los días de su reinado en medio de Israel. Eso es lo que Dios quiere que hagan los gobernantes. Que nosotros, dentro de la iglesia, dentro de nuestra familia, dentro de donde nos toque, sepamos que el poder está en el servicio. Nosotros estamos llamados a servir. Que esas personas que están en el poder son servidores. Que están llamados a cumplir la palabra de Dios, sus preceptos, a no alejarse ni a derecha ni a izquierda. Pero para eso hay que conocer, hay que formarse, hay que prepararse. Y nosotros también. Para poder hacerlo nosotros o poder exigir a los otros que lo hagan. Finalmente, quiero compartirles el catecismo de la Iglesia Católica al respecto. En el numeral 2242 dice: el ciudadano tiene obligación en conciencia de no seguir las prescripciones de las autoridades civiles. ¿Cuándo se le antoje? No. Cuando estos preceptos son contrarios a las exigencias del orden moral, a los derechos fundamentales de las personas o a las enseñanzas del Evangelio. Si las leyes están en contra, nosotros tenemos la obligación de desobedecer. Eso es lo que dice. Y dice, el rechazo de la obediencia a las autoridades civiles, cuando sus exigencias son contrarias a las de recta conciencia, tiene su justificación en la distinción entre el servicio de Dios y el servicio de la comunidad política. Eso es lo que responde aquí. Dice, nosotros no podemos dejar, dice Pedro en el 20, no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Ellos le amenazaron, le insistieron y dicen, no encontraron manera de castigarlos a causa del pueblo, pues todos glorificaban a Dios por lo que había sucedido. Entonces, la medida en la que nosotros obramos bien, ¿sí?, y luchamos por los principios del Evangelio, que primero tenemos que conocer nosotros. Y es buenísimo que estemos aquí conociendo. Y te animo a que perseveres, a que continúes, porque los frutos de vivir así son preciosos. Yo experimenté lo que es empezar a vivir con radicalidad el Evangelio. ¿Sí? Eso no es ser extremista, eso significa esforzarse mucho por hacer lo que Dios quiere, por llenarse de Él, por amar, por dar testimonio. Y en esa medida la gente puede dar gloria a Dios. Hoy una persona me escribió y me dice, Marco, yo pienso que vos me puedes ayudar, o yo sé que vos me querés ayudar, que vos me puedes ayudar, algo así me dijo. Le necesito a Dios. Hace 2 años que no comulgo. Hace 2 años que no me confieso. Y tiene todo, no le falta nada. Tiene familia, tiene comida, tiene trabajo. Un trabajo que ama. Y sin embargo nada le es suficiente porque le falta a Dios. Entonces es por eso que nosotros tenemos que tenerle a Dios. El Espíritu Santo le falta. Y me dijo, hoy me confesé y comulgué y fue genial. Entonces esforcémonos por buscar a Dios, por cumplir sus leyes. Y así vamos a construir. Si queremos que el mundo cambie, cambiemos nosotros. Como dice la Madre Teresa, vete y ama a tu familia. Ahí donde más cuesta. A mí también me cuesta. Pero procuro. Todos los días procuro. Un poco más. Y un poco más. Y le pido al Señor y pido por sus corazones. Pero trabajo también. Y espero que vos hagas lo mismo. Y que juntos construyamos para algún día poder encontrarnos con el Señor cara a cara. Allá arriba. Y decir triunfamos. Decir llegamos. Por gloria, para gloria de Dios y por gracia de Dios. Porque Él nos dio su espíritu para poder lograrlo.
que la Virgen y que todos los santos puedan interceder por nosotros para que podamos llegar, así como ellos ya lo hicieron. Sin miedo a dar testimonio, siendo fieles a Dios, por amor y con amor. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, quiero darte gracias por esta catequesis, porque solo tú tienes el poder de transformar estas simples palabras, Señor, en tu palabra. Solamente tú tienes el poder de atravesar los corazones, Señor, de poder quedarte en ellos, de poder transformar esos corazones. Te pido, Señor, que lo que se dijo pueda quedarse grabado con el fuego de tu amor en nuestros corazones, con el fuego de tu espíritu, que pueda quedarse grabado en nuestra mente y en nuestro corazón, para que podamos aceptarlo y llevarlo a la práctica. Envía, Señor, más obreros a la viña, porque la cosecha es grande y los trabajadores son pocos. Todo honor y toda gloria sea para ti, siempre, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Te decimos todos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del maligno. Amén. Madre Santa, gracias por tu ejemplo, gracias por tu testimonio. Gracias por mostrarnos esa fidelidad a Dios hasta el final. Tú permaneciste de pie al lado de la cruz y después también. Gracias, Madre, por mostrarnos el camino a tu Hijo para que podamos hacer lo que Él nos diga, por amarnos y protegernos, por interceder por nosotros ante el Padre, ante tu Hijo y ante el Espíritu Santo que te fecundó. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Haciendo caso al pedido del Papa, rezamos a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoyas las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío y espero. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea bendito y alabado. Que la paz y la alegría del Señor nos acompañen a todas partes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espero que esta catequesis haya sido abundante bendición para vos, para tu crecimiento espiritual. Espero que puedas pedirle al Señor su Espíritu y que si ha sido bendición, que puedas compartirla para llevar al Señor y a su Espíritu, así como el Padre, a todos los rincones del mundo.